Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tocar la parte de renta variable. Vamos a acercarnos a la renta variable como activo financiero que debe estar presente en nuestro plan de inversión. Como siempre, recordar que este vídeo se hace con finalidad informativa y formativa y que en ningún momento se puede tomar como asesoría fiscal ni de inversión. Entonces, lo que espero que os sirva para vuestra formación financiera y que podáis sacar provecho de ello. Nuestro plan de inversión. El otro día montamos un plan de inversión tipo para que estuviera lo suficientemente diversificado, que tocara diferentes activos. Empezamos con el mundo de los metales preciosos y nos centramos más en el oro, y hoy vamos a tocar la renta variable. Como veis, en nuestro quesito del plan de inversión ocupa una parte importante. Hoy vamos a hablar de ese 45%, aunque luego hay algunas secciones del plan de inversión que ya tocaremos, que están también relacionadas con la renta variable. Hemos cogido un volumen de un 45% como objetivo para darle a nuestro plan de inversión, sobre todo la parte de rentabilidad. Repasando un poco lo que es la renta variable, pues siempre se ha considerado, por lo menos en los últimos 100, 150 años, que la renta variable es la mejor de las opciones para invertir a largo plazo. Históricamente siempre se ha hecho la disyuntiva entre renta fija y renta variable, la renta fija para gente más conservadora, la renta variable para la gente más agresiva. La renta fija con un objetivo de rentabilidad que sea superar la inflación, y la renta variable pues pide algo más, pero pide algo más y por supuesto tiene un riesgo superior. Ir viendo ya los conceptos que vamos a ver ahora, como es el riesgo, la volatilidad y sobre todo el buscar ese binomio de que nos dé información sobre qué rentabilidad, qué volatilidad, qué riesgo podemos tener en nuestras inversiones. Las acciones las acciones ordinarias de las compañías suelen ser el medio más primero que se suele utilizar para acercarse a la renta variable, ¿no? La gente que se acerca a la renta variable, lo primero que hace es comprar acciones. Normalmente suele comprar acciones de su mercado local, del que conoce. Por ejemplo, los españoles suelen utilizar el IBEX y suelen ir a los grandes valores. Entonces empiezan por el mundo de las acciones. Las acciones pues, es una forma de entrar en ese mundo, y realmente lo que haces es compras una parte de una acción, ¿no? Y una de las características importantes de las acciones y de la renta variable es que cuando tú entras no conoces la rentabilidad y no conoces el rendimiento que te puede ser dinero, hasta tal punto que lo puedes llegar a perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes un grado de incertidumbre superior a lo que era la renta fija, que te da unas... Si el deudor, que puede ser el Estado o una empresa, cumple sus compromisos, pues en la renta fija recibes un bonus y el dinero que le has prestado, ¿no? En cambio, en la renta variable tú puedes ese mismo dinero invertirlo. Puede ser que no coja rentabilidad e incluso que pierdas el capital invertido, Entonces, por eso lo tenéis que tener en cuenta. Riesgo, volatilidad, rentabilidad son conceptos que vamos a ir conjugando, ¿vale? Entonces, os he dejado a la derecha un poco un esquema de lo que puede ser los diferentes tipos de renta, la renta fija y la renta variable. Como siempre, considerar, si os gustan estos vídeos, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Lo hemos comentado ya. Renta fija, renta variable, ¿no? Ahí tenéis el instrumento. En un caso son bonos, en otro son acciones. El riesgo en un caso es
que el emisor no cumpla sus compromisos. Y en el tema de la renta variable es que baje la acción o que incluso la compañía quiebre, ¿eh? Recordar el caso de algún banco español, pues que es de ser muy considerado un valor muy bueno a desaparecer del mercado, ¿no? Derechos, pues en la renta fija lo que te va a dar es unos derechos económicos, que es cobrar ese bono, y en la renta variable puedes tener unos intereses, que ya lo comentaremos más adelante, y puedes tener derecho a voto, derecho a información, una serie de derechos que tienes por tener las acciones. En la renta fija tiene un vencimiento, tú te compras un bono, un bono, una letra, y va a tener un vencimiento. A ese vencimiento el deudor te va a hacer el pago del bono y del principal, y termina la transacción con ellos, ¿no? En cambio, en la renta variable tú puedes comprar una acción y pasársela a tus nietos, o sea que en ese sentido no tiene vencimiento. Rentabilidades, en el primer caso tienes, si aguantas el bono, la letra hasta el final del vencimiento, pues tú, el deudor te pagará ese importe por haberle prestado el dinero. En el caso de la renta variable es ilimitada, tanto para arriba, para abajo ya sabemos que como mucho puede ser cero. ¿Renta variable qué es? Pues la renta variable empezamos que es variable. Antes, cuando hemos hablado de la renta fija, ya hablaremos cuando toquemos la renta fija también, la renta fija no es fija, también es variable, pero tiene una variabilidad normalmente más baja, ¿vale? En cambio, la renta variable, su primer que os tiene que quedar marcado es que es variable. La renta variable es un tipo de inversión en la que la recuperación del capital invertido y la rentabilidad de la inversión no está garantizada, ni son conocidos de antemano, o sea, tiene un riesgo, pero ese riesgo, normalmente rentabilidad y riesgo suele estar asociado, y en este caso, pues es la parte de nuestra cartera que posiblemente nos dé la rentabilidad que buscamos, ¿no? Luego hablaremos de la rentabilidad objetivo. Luego también tiene pues algunas ventajas, que es como son que la renta, lo que son las acciones, pues vas a tener unos derechos, vas a tener derecho a voto en las juntas de accionistas, vas a tener derecho de información, incluso si se producen beneficios y la compañía decide repartirlo, vas a tener un dividendo, ¿no? A la renta variable, a lo que son las acciones, pues les afecta no solamente el funcionamiento de esa compañía. Si una compañía va bien, lo lógico es que tenga beneficios y lo lógico es que la acción suba y que lo lógico es que puedas tener unos dividendos, pero también puede ser que una compañía vaya muy bien, pero si la situación económica o los mercados financieros tienen una turbulencia, pues esa turbulencia también les afecta. O sea que están influenciadas por el entorno donde se mueven, ¿vale? Un concepto, y muchas veces se ha dicho, es la renta variable es el único activo que consigue batir la inflación. ¿Y eso por qué? Bueno, primero por datos históricos, y segundo, esto ocurre porque a largo plazo existe una alta correlación entre la renta variable y el crecimiento económico de un país. ¿Qué ha pasado? Normalmente los países y el mundo ha ido mejorando, ha ido creciendo, y eso ha hecho también que sus empresas y que este tipo de activo variable pues vaya superando a la inflación, ¿vale? Pero que también sepamos que pueden tener años y años o incluso décadas de que las acciones no hayan subido, ¿vale? Nos tenemos que quedar con tres conceptos: el de riesgo, el de volatilidad y el de rentabilidad. Riesgo, normalmente se asocia más riesgo a la renta variable. Volatilidad, también se asocia más volatilidad a la renta variable. Para que os hagáis una idea, la renta variable puede estar en una volatilidad de entre el 12 y el 16%, una media, y la renta fija pues puede estar de entre el 2 y el 6, por ejemplo, dependiendo. En la renta fija, ya lo veremos, depende mucho del plazo y depende mucho de la variación de tipos de interés, pero en principio
podemos considerarlo una situación estable, normal, esos niveles. Y sobre la rentabilidad, pues veréis en muchos estudios y documentos pues que la renta variable media mundial, que cuando decimos mundial yo me centraría más en Estados Unidos, puede estar del orden del 8-9%, la renta fija puede estar entre el 4 y el 6, esos niveles, ¿vale? Con lo cual, cuando hagáis vuestro plan de inversión, pensar en rentabilidades lógicas. ¿Qué puede ser esa media? Sacarle un 7, un 8, un 9% a vuestro plan de inversión histórico está muy bien, ¿eh? No quita que podamos encontrarnos con rentabilidades del 40% un año, pero eso no es lo normal. Vale, haciendo comparaciones, la renta variable, las acciones pueden generar beneficios por revalorización y por dividendos, ¿eh? Entonces, si la acción sube, vosotros la vendéis y tenéis ahí una revalorización. O por dividendos, que son el reparto de los beneficios que puede hacer una empresa. Esto lo pongo ya como siempre, porque todos los activos pueden crear burbuja y entre ellos, pues, por supuesto, la renta variable. También necesitamos intermediarios financieros, bancos o brokers para poder hacer la compra entre los mercados, dar nuestra orden y hacer las compras. ¿Qué herramientas? Vamos a empezar aquí a separar ya los diferentes tipos de herramientas que tenemos para invertir en renta variable. Las acciones que ya hemos hablado, los fondos de inversión y luego podemos indexarlo. Aquí ya empieza el mundo de la gestión activa, gestión pasiva, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Aquí tenéis este cuadro que no me gusta nada, el de la izquierda, pero que ya lo saqué para el oro, pero lo voy a mantener en nuestras presentaciones, sobre todo para ponernos en contexto, ¿no? Aquí, como veis, hoy centrándonos en acciones y en bonos, pues normalmente parece ser que las acciones han dado el doble de rentabilidad que los bonos. Y en la mano izquierda, en la mano derecha tenéis otro gráfico que os puse la vez anterior, en lo cual, para que veáis cómo la vida de las empresas pues se va reduciendo. Antes era muy normal, entre 30 40 años una empresa podía vivir. Y en cambio, pues según van pasando los años, pues parece que hay una tendencia bastante clara y sobre todo después de cada crisis de desaparición de compañías y se van rejuveneciendo, ¿no? Eso, bueno o malo, no. Lo único que hay que estar es que está en el mercado. Normalmente pensemos que la vida de un inversor pues puede moverse, no sé, vamos a poner 40, 50 años, ¿no? Pues entonces son dos generaciones, pues que sepamos que en ese plazo, pues posiblemente toda o la mayoría de las empresas que conocemos irán desapareciendo. Acciones, fondos o indexación. Las acciones son la parte en las que se divide el capital de una empresa. Entonces, cuando compramos una acción, compramos una parte de la empresa. Si multiplicamos el precio de la acción por el número de acciones, pues tendremos la capitalización de esa empresa en el mercado. Los fondos. Los fondos es un pasito más, y es un pasito más hacia la diversificación y hacia la gestión profesionalizada. Los fondos son instrumentos de ahorro que reúnen a un gran número de inversores que invierten su dinero, mientras que una gestora se ocupa de esa inversión. Esa inversión, esos gestores se considera que son profesionales y que van a hacer la mejor estrategia para dar rentabilidad al inversor. ¿Problemas de los fondos? Tienen muchas ventajas. Por ejemplo, tienen la ventaja fiscal, que tú puedes traspasar tu fondo sin tener que tributar, y tiene alguna desventaja, como son el coste. Hay una gestora por medio, hay unos profesionales por medio y hay unas comisiones. Esas comisiones, pues bueno, en algunos casos se han limitado, pero fácilmente te puedes meter entre 1,5% y 2%. Si estamos diciendo que la rentabilidad media de la renta variable, pues podemos estar hablando de entre el 8 y el 9, pues pensar que si metemos un gestor por medio, pues nos va a restar un 20 y tantos por ciento de esa rentabilidad. Y dando un pasito más, en el cual dices, bueno, yo creo que es más seguro
y tiene menos riesgo coger un fondo que una acción, si tú todo tu patrimonio lo metes en una acción y esa acción, esa empresa quiebra, tú pierdes todo tu dinero. En cambio, en un fondo, pues puedes tener 50, 60 acciones elegidas por un gestor que teóricamente se ha estudiado mucho más en profundidad que un inversor retail esa acción, y entonces pues bueno, ves una acción, no pasa nada, te quedan otros 59 que van a sustentar, ¿no? Y entonces ahí tenemos la diversificación. Pues entonces los fondos indexados y luego lo que vamos a ir hablando, que son los ETFs, pues es una forma de gestión pasiva. En el gráfico anterior os he comentado cómo las acciones pueden desaparecer, pero los fondos, los índices no, con lo cual posiblemente sea mejor invertir en índices. Entonces lo que suelen hacer las ETFs es elegir un índice, coger las acciones que llevan ese índice o las principales acciones de ese índice y seguirlo, con lo cual vas a tener diversificación, vas a estar en lo mejor de lo mejor y además vas a tener, como el gestor no va a tener que hacer grandes trabajos más que solamente comprar lo que está en el índice, pues las comisiones son más bajas y ahí sí que es un punto importante. Cosas negativas, pues bueno, pues que los ETFs no puedes hacer como los fondos traspasarlos, sino que los tienes que liquidar como las acciones, con lo cual pagas tus impuestos cada vez que haces una venta de un ETF. Vamos a recordar ya más centrados yo creo que en el mercado que por el momento, seguramente irá cambiando, pero por el momento es el más interesante para invertir, que es el mercado americano. Y dentro del mercado americano, de los diferentes índices, vamos a coger el SP500, que coge las 500 empresas más importantes del país. En el gráfico de la izquierda veis cómo se alternan los mercados alcistas y bajistas. Como no puede ser de otra manera, hay tantos mercados alcistas como bajistas, ¿vale? Pero la intensidad y la duración de los mercados alcistas es mayor y más larga, y por eso es lo que decimos que la renta variable con el tiempo crece, ¿no? Y que es la mejor opción de vencer a la inflación. Veis los periodos, y los últimos periodos han sido muy largos, o sea, el del 2000, el del 2009 en adelante, pues han sido periodos muy largos. En la parte derecha, en la parte superior, os pongo rentabilidades que se puede sacar un año en renta variable del SP500. Pues fijaros, en 1954 se sacó el 45% de rentabilidad. Y ahí tenéis, pues, el último gran mercado pues fue 2021, pero bueno, aquí está reflejado, esto es hasta 2020, el 2021 fue un año extraordinario, salíamos de la pandemia, pero en este gráfico, bueno, os pone el 2023, ¿no? Entonces, como veis, hay grandes rentabilidades. Y si vemos el perfil, la parte inferior, pues vemos el perfil del SP500 y efectivamente, ¿quién iba a dudar que estar invertido aquí no es lo mejor? Pero vamos a ir un poco bajando el foco. Veis, aquí esta es la parte de la crisis de los años 30, como veis la Gran Depresión, y que aquí se tiraron casi, luego vino la Segunda Guerra Mundial y se tiraron pues eso 20, 30 años en una situación por debajo. Luego ya hubo la recuperación después de la guerra. Aquí tenemos una zona más llana, que es la zona de gran inflación y de los años 70. Luego tuvimos otro despegue espectacular. Aquí tenemos la burbuja.com, entonces la caída en el año 2000. Luego volvimos a crecer y en 2008 volvimos a caernos. Luego hemos vuelto a subir y aquí al final esta caída se ve la del COVID. Como siempre, si nos alejamos, pero claro, esto es un señor que nació de 1900, estamos hablando de 120 años. Pensar que nuestra vida es mucho más corta y nuestra vida puede encontrarse, que le digan a un señor que entró en los años 30, toda esta época, pues fue desastrosa para la renta variable, ¿no? Entonces, que tengamos ese puntito de conciencia de que no todo es de color de rosa, ¿eh?
Y para eso, que todo no es color de rosa o no es oro todo lo que parece, pues aquí tenéis un índice que es el Nikkei, que es el índice japonés, que hasta 1990 estuvo creciendo y parecía que Japón se iba a comer el mundo y que se iba a comer a Estados Unidos. Y hubo un momento, en diciembre de 1989, que empezaron las crisis. Aquí volvemos a hablar el estallido de la burbuja de la financiera japonesa. Cuidadito con las burbujas, esas subidas espectaculares cuando todo el mundo dice, y como se suele decir, ¿no? Tu cuñado te dice en la comida del domingo o en la Navidad, te dicen, hay que invertir en esto, o el taxista te lo dice cuando estás utilizando su servicio, pues realmente cuidadito. O sea, cuando las burbujas se empiezan a disparar, es muy difícil salir de esa codicia, ¿no? Pero que sepáis que, por ejemplo, Japón han pasado 30 años y está por debajo. O sea, que ojito con eso, que la renta variable sube. Yo diría cuál y depende en qué intervalo. Perdonad la tos, todavía estoy con la congestión de la semana pasada, aunque tengo la voz un poquito mejor. Bien, vemos mercados bajistas. Mira el 31, el 37, el 38, fueron verdaderos desastres, ¿no? Entonces, aquí tampoco, el 20 no está, pero el 20 también fue una caída espectacular, lo que pasa es que fue muy rápida. Bien, el S&P 500. El S&P 500 ya nos vamos focalizando más en un índice muy utilizado, que ha dado buenos resultados, que además tiene gran diversificación. El índice S&P 500 ha tenido una rentabilidad anualizada de 8,26. Es un poco lo que os decía, que seamos realistas, no queramos tener rentabilidades medias de 2 dígitos como algo normal. ¿Se van a producir? Sí, pero ahí tiene que ser un punto de alerta, es decir, ojito, que toda subida tiene su correspondiente bajada, ¿no? Luego hay un segundo punto que yo lo he marcado aquí en rojo, que es preocupante, que es cuando en un índice como el S&P 500, pues un grupo pequeño de acciones, como han sido las FANG, pues se te convierte en que representan el 25% del valor de ese índice que tiene 500 empresas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ha pasado y también ha afectado. Ahí, por ejemplo, ahí la N de Netflix, pues no sé, habrá caído el 60% o más, ¿no? Ha caído Google, ha caído Facebook, ha caído Amazon, ha caído todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidadito esos crecimientos excesivos y sobre todo cuando se empieza a concentrar la rentabilidad solo en unos pequeños valores. Aquí dice que solo el 0,1% de las veces no fue rentable mantener 20 años las acciones en el índice S&P 500, ¿no? Y eso ocurrió en el crack del 29. Nunca estamos libres de crack o de tener verdaderos traspiés en la bolsa, y de hecho se produce, ¿no? Se producen periódicamente, se produce. Luego hay que pensar que, bueno, hay dos efectos: una, que no ganes, y encima que haya inflación. Entonces, en ese sentido, puede ser la ruina total, ¿no? Ha habido mercados alcistas en la historia, y el más largo fue este último que hemos tenido, que terminó en 2018 y que arrancó después de la crisis subprime en 2009. La rentabilidad de este periodo alcista fue más del 400%, por 4, duró 131 meses. El anterior segundo mercado alcista fuerte fue el que empezó al final de la crisis.com y que duró hasta 2007, que también fue del 400%. Y aquí, como dice, ¿no? Con un menos 86% fue el resultado del mercado bajista más fuerte de la historia, de la crisis del 29. O sea que, como veis, ahí también es importante.
¿Cómo invertir? Pues bueno, vamos a ir ya centrando el tiro y decir cómo invertir. Hemos hablado de las ETFs, hemos hablado que son mercados, es una forma de ir a mercados muy eficientes, de una forma diversificada de entrar. Los fondos, ahí dependes del gestor, yo me gusta más para mercados específicos y sobre todo poco conocidos. Luego el tema de las acciones, pues el tema de las acciones podemos gastar muchas energías en comprar de acciones, pero al final con los años te das cuenta que esto consiste en sacar rentabilidades medias, ¿no? Entonces, no decir, oye, he ganado mucho en una acción. Y por eso pues yo lo dejo más para estar informado del mercado y luego pues por tener esa mi cartera Play Money, que es un poco decir, pues bueno, me gustan estas acciones y las compro, pero no centrar mucho el tiro en acciones individuales. Y luego tener los derivados pues para hacer coberturas, para hacer protección. Warren Buffett ya dijo hace tiempo que él recomendaba indexarse al S&P 500 y que lo venía diciendo desde hace tiempo, ¿no? Y agregó que a su muerte el 90% del dinero que deja su esposa se destinará a fondos del S&P 500. O sea que un señor que ha sido posiblemente el inversor más famoso y con mejores rentabilidades, pues dice al final, que yo creo que es un poco la conclusión que llegamos todos, ¿no? Que al final simplificas y vamos a rentabilidades medias. ¿Qué volúmenes? Vamos a empezarnos a mojar, ¿no? Pues aquí, como veis, digo, pues el 65% de mi renta variable lo voy a indexar. En fondos el 35%, ese 35% sobre todo para sitios muy concretos, nichos de mercado, sectores, países que no están muy desarrollados todavía los temas financieros y que te hace falta posiblemente un gestor que conozca ese mercado. El tema de las acciones como cartera propia, pues una parte pequeña, pero hay que tener, sobre todo para estar en los mercados, estar informados. Y luego derivados y coberturas ese 5%. Si veis, la suma no suma 100, pero eso es debido a que hay variaciones, hay momentos en los cuales pues te puedes salir de fondos y te compras acciones o utilizas coberturas, o sea que en ese sentido va a ir jugando, ¿vale? Bien, y ahora nos preguntaréis cómo llevar esto a nuestro plan de inversión. Pues bueno, de ese trozo que hemos dicho que es el 45% de nuestro plan de inversión, pues ese 45%, una parte, hemos dicho que era el 65%, lo vamos a llevar a ETFs, y ya me centraría que en el tema de las ETFs, pues me iría al mercado americano. El 80% en estos momentos es el mercado más sólido y sobre todo que posiblemente salga de esta crisis nuevamente con fuerza. Tiene dólar, a nivel geoestratégico está bien posicionado, entonces yo creo que invirtiendo en esas 500 compañías del mercado americano, pues nos puede ir bien. Y luego pues utilizaré también una parte para indexarme al mundo, ¿no? Al S&P World, que también tiene una parte importante de Estados Unidos, tendrá del orden del 70%, o sea que como veis al final Estados Unidos va a ser la parte que parece que puede salir con más fuerza de esta crisis. Y luego en la parte de fondos, pues un 35% que va a ir a sectores de tecnología. Aquí también podríamos utilizar alguna ETF del Nasdaq, por ejemplo, pero si no, pues si queremos ir a sectores que todavía no están en el mercado, pero que pueden dar una rentabilidad importante, como robótica o todas estas, pues lo podemos buscar en sectores de tecnología. Por supuesto, salud la población está envejeciendo, cada vez va a ser más importante y después de la pandemia que hemos pasado, pues el tema salud es importante mantenerlo en cartera. Los REIT. Pues aquí haremos un vídeo sobre las formas diferentes de invertir en el sector inmobiliario, pero los REIT es una buena opción. ¿Por qué? Porque te permite entrar y salir rápidamente de ese mercado que tiene una característica de iliquidez muy alta. Entonces, pues puede ser interesante. La rentabilidad de este sector pues puede estar del orden del 5 o 6%.
pero que es un sector que en algunos momentos del ciclo económico se comporta bien. Y luego en fondos también, por ejemplo, en países como India, que cada vez hablaremos más, yo de hecho en esta crisis pues ha sido lo poquito que se ha salvado. Luego también Asia, yo creo que el mundo asiático, el mundo ha cambiado, Europa pierde potencial, Estados Unidos irá perdiendo potencial y lo harán países asiáticos. Todavía no hablo de África, pero en algún momento hablaremos de ese continente. Y aquí lo que pongo del Play Money, que es una parte del plan de inversión, pues bueno, que realmente es renta variable, que es la compra de acciones. Algunas ideas. No quiero que esto sea una guía que digas, mira, compra esto, haz esto, no, porque eso sería en contra del objetivo de este canal. Este canal es que aprendáis. Os pongo ejemplos, pero lo que hay que hacer es buscarlos. Es muy sencillo. Ahí tenéis un vídeo donde también hablé de ideas en la cartera con ETFs para megatendencias, dividendos, índices. Entonces ahí podéis sacar algunas referencias, pero aquí os he puesto algunas para que las veáis. Pero luego también tenéis un par de vídeos como buscar fondos y ETFs en diferentes buscadores, y que lo lógico es que cojáis 3 o 4, los comparéis y los vayáis conociendo. No comprar porque os den un ISIN o una referencia, ¿eh? Pero os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el SP500, este ETF, pues le veis las rentabilidades: 12,85, 13,9, 6,8, el 2018 1,2, está muy bien porque fue un año que al final se estropeó, y fijaros aquí el 40% dio en 2021. Este año pues está el 6 negativo, el 6,8, eso está muy bien. Entonces, esto, haber invertido en esto, pues os hubiera dado, si os vais aquí al anualizado, pues fíjate, en 10 años el 15%, 13%. Esto está muy bien, ¿vale? Entonces, por eso os digo que eso, aquí os pongo algunas referencias más, y este también que hace referencia a dividendos, ¿no? Y como veis, pues tiene este año, pues está en positivo, y el año pasado, o sea, no es brillante en los años que eso, pero hay momentos en los que te da una buena rentabilidad. Y aquí veis, son rentabilidades superiores a lo que os he dicho yo, del 8, 9%, 10% que podríamos pensar para nuestro plan, ¿no? Entonces, ¿es interesante? Sí. Y luego, eso en el SP500, y en el S&P World, pues os presento este, que también está muy bien, pero buscar en el buscador, mirar en internet, poner cuáles son los mejores índices del S&P World, compararlos. Tenéis varios vídeos que os enseño a comparar fondos y ETFs, y veis que bueno, son rentabilidades que se aproximan a lo que es la media de lo que se puede esperar en el tema de renta variable como óptimo. Aquí os dejo una nota un poquitín más profundizando, porque veréis que es eso de las ETFs, de las ETCs, de las ETPs, de las ETNs. Bueno, pues aquí os dejo cómo realmente se llaman ETPs, y luego se dividen en ETFs, ETCs y ETNs. Normalmente las dos primeras que vais a utilizar son las ETFs, que es replicar un índice. Aquí os hago un poco una explicación de lo que es una ETF, y en el caso de las ETCs pues están más relacionadas con el tema de materias primas. Dicen las ETC son más volátiles. Normalmente, si el activo que está dentro es más volátil, pues será más volátil también la herramienta. Y luego tenéis los ETN, que son ya aquí tenéis que tener un poquito más cuidado, porque tenéis el riesgo, tenéis varios riesgos dentro de este tipo de activo, pero que bueno, que si os interesa, pues lo podéis entrar. Consideraciones, ya vamos terminando, es diversificar entre diferentes clases de activos, industrias, geografía. Puede ayudar a reducir la correlación entre las inversiones y proteger contra las caídas de mercado. Ganar es fácil, pero cuando los mercados caen es la parte más dolorosa del inversor. Ahora, por ejemplo, estamos en un mercado bajista, llevamos un año entero de mercado bajista, con unas caídas que van desde, pues eso, muchos activos, el 20, 25, 30, 40, 50, 60, y si no has estado bien posicionado,
pues ahora te encuentras con una situación de que tu patrimonio se ha reducido a la mitad fácilmente. Entonces, en ese sentido, diversificar es una buena medida. Pero no vale solamente con diversificar, hay que descorrelacionar, porque si tú diversificas y resulta que son activos que no están descorrelacionados, pues si cae uno, cae el otro. Por ejemplo, tú compras Repsol y compras Total. Son dos petroleras. Si caen una, lo lógico es que caiga la otra. Entonces eso no es descorrelacionar. Descorrelacionar es que sean sus comportamientos o se muevan de forma diferente, o sea, en dirección opuesta, o que tengan una velocidad diferente también, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo principal del plan de inversión es descorrelacionar activos. Por eso tenemos oro, renta variable, renta fija, tenemos una serie de activos que normalmente es difícil que caigan todos a la vez. Entonces, que te hagan de amortiguador. Cuando hablamos de ETFs, también os quiero decir que las ETFs tienen su riesgo, ¿no? Pensad que detrás de las ETFs hay acciones. Para deshacer una posición de ETF tienes que vender esas acciones. Si hay un momento y para vender, alguien te tiene que comprar. Entonces, hay momentos que pueden crearse problemas de liquidez. Entonces, también que lo tengamos en cuenta. En el punto de diversificar, que también diversifiquéis incluso entidades. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a ir al ejemplo más sencillo. Si tú tienes un depósito de 200.000 euros en un banco, pues posiblemente sea mejor tenerlo 100 y 100 en un banco y en otro para tener la cobertura de la garantía de depósito, ¿no? Entonces, en ese sentido, que diversificar, no concentréis vuestra inversión en una entidad o en un solo producto. Según uno esto es unas reflexiones que hago para terminar, ¿no? Y es que según uno camina en el mundo de la inversión debemos conocer las diversas herramientas. No tenemos que cerrarnos, no podemos decir, no, yo solo quiero acciones, yo solo quiero... No, tenemos que ampliarlo. Es incómodo, por supuesto, pero hay que saberlas y hay que utilizarlas. Y también hay que simplificar nuestro portfolio. Y os lo dice alguien que ha tenido y que ha manejado, pues no sé, 50, 60 fondos. Y al final te das cuenta que está muy bien y es una fase fundamental, pero luego tenemos que irnos a simplificar. Y posiblemente la indexación pues sea una de las formas adecuadas de simplificar. Vosotros veis, al final analizas fondos y dices, bueno, si al final me han andado parecido o peor que tal ETF, pues me compro ese ETF y aglutino esos fondos en ese ETF. Y por supuesto, contar con un plan de inversión de acuerdo a nuestros objetivos, características como inversor y seguirlo. Si no, al final nos convertimos, lo he dicho en algún vídeo, en coleccionistas de activos, ¿vale? Y no vendemos, nos enamoramos de los activos y eso al final nos lleva a no conseguir el objetivo, que es rentabilidad. Aquí os dejo un tema sobre los impuestos, que sepáis que cuando hablamos de fiscalidad de las acciones debemos fijarnos en los diferentes tipos de rentas que producen. Vemos que en las acciones podemos tener una plusvalía y podemos tener también unos dividendos. Por lo tanto, la venta de una acción tributa en la base de ahorro como ganancia o pérdida patrimonial, ¿no? Entonces se mueve entre el 19 y el 26 y dependiendo de esos beneficios que tengamos, y los tenemos que incorporar a nuestra declaración de la renta. Y os dejo un poco de detalle. También otro concepto que tenemos que tener claro es el FIFO. Para Hacienda tú puedes tener acciones compradas durante toda tu vida, pero tú cuando vendes las primeras que compraste, ¿vale? Y luego también hay una norma que es la norma de anticipación que también no te permite compensar si tú has hecho una compra en un periodo muy pequeño de tiempo. Ahí os lo dejo un poco también para que lo veáis. Luego, que sepáis que podéis compensar ganancias con pérdidas patrimoniales.
El tema de los dividendos, que llevan su correspondiente retención cuando os lo dan. También recordar el tema de la doble tributación si estáis haciéndolo en países fuera de España. Recordar que las acciones y los índices tributan, o sea, tienes que tributar el momento de la venta. Y que en el caso de los fondos los puedes traspasar, que es una ventaja importante. Y yo creo que con esto es un poco una aproximación a la renta variable. Agradeceros que os suscribáis al canal, que le deis al like si os ha gustado el vídeo, que activéis las notificaciones y para mí muy importante vuestros comentarios. Vuestros comentarios pues me ayudan a crear nuevos vídeos y sobre todo profundizar en algunas cosas que se me hayan pasado. Muchísimas gracias y como siempre esto continuará y espero veros en el próximo vídeo de Inversor Sin Fronteras. Muchas gracias.